El cartel de los Montoya, el norte del Valle. Diego León Montoya Sánchez, conocido como Don Diego. Para los Estados Unidos, la prioridad de la captura de Don Diego fue comparable a la de Osama Bin Laden. Estaba en el segundo lugar, Diego, en el cartel, después de Osama Bin Laden. Hace 6 años, en un mes de septiembre, un helicóptero aterrizó en una de sus fincas y después de varias fugas, en esta le quedó imposible salir corriendo. Montoya tenía al mundo encima. Era ya, después de lo que había sucedido con Varela, el gran señor del norte del Valle, el gran varón del norte del Valle. Uno de sus hombres le traicionó. Estados Unidos lo contactó, lo convenció y le ofreció los $5 millones. Hoy Tito está en los Estados Unidos y nos atiende a esta hora. Señor Tito, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo está? ¿Por qué decide usted hoy romper su silencio? Hombre, ya han pasado 6 años desde la captura de Diego y al momento los Estados Unidos no han cumplido con lo prometido, con lo ofrecido. La recompensa no se ha pagado, no han definido ningún estatus legal por papeles ni nada, entonces yo creo que ya es justo que se sepa que no lo han hecho. ¿Hay alguna duda de que usted fue el informante? No, señor, ninguna, y la única persona, se ha hablado con el FBI, siempre en contacto con ellos, siempre han renovado los permisos para estar en el país, se sabe qué es eso, se ha hablado con los directores encargados del FBI Miami, se han dicho que no ha habido duda, no hay ninguna duda al respecto. Pues no hay ninguna duda, tanto que usted está desde hace 6 años precisamente en los Estados Unidos. Sí, señor, 6 años. ¿Ellos le han ayudado algo para que usted viva en los Estados Unidos? ¿Le dan alguna mensualidad? No, señor. Muy poquito. Un año después de estar acá me dieron $15,000 que para gastos, pero no ha sido más. Ha sido muy poco la ayuda. Yo estoy viendo una queja del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada. ¿Usted sabe cuál es la respuesta de la Embajada en Colombia? Ninguna. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ninguna. Ellos han mandado varias, yo le he mandado al Ministerio de Relaciones Exteriores varias derechos de petición, averiguando qué pasa con la recompensa, y ellos han contactado a la embajada, me dicen ellos a mí, y no, la embajada no ha dado ninguna respuesta. Yo me he reunido con usted personalmente para conocer su caso. Es decir, que no estoy ante un informante anónimo, sino una persona de carne y hueso que, pues obviamente está escondida en algún lugar de los Estados Unidos, temiendo por su vida porque se metió con, pues, el más grande de los capos. También le pregunté, y le hemos preguntado recientemente al embajador Bronsfield, que es el que tiene como la decisión en sus manos, del despacho del señor Bronsfield en el Departamento de Estado, ¿hay alguna noticia? Ninguna. De ellos sé lo que ha contestado en las entrevistas, en las preguntas que usted le ha hecho. De resto no hay ninguna notificación ni ningún comentario. Nada. Es decir, a usted desde hace 6 años le deben $5 millones. Sí, señor. Me deben hasta $5 millones desde hace 6 años. Usted dentro de su negociación con ellos, es decir, dentro de su colaboración, pues me imagino que exigió que le perdonaran sus delitos. ¿Qué delitos tenía usted? La verdad, el delito mío era pertenecer a la organización de Diego Montoya, pero yo no tenía delitos de narcotráfico ni relacionados con crímenes ni nada. El delito podría ser una conspiración por pertenecer a la organización. ¿Estuvo usted algún día en la cárcel? Nunca, no he tenido en la cárcel, no he tenido una orden de captura, no he tenido ninguna anotación, nada. ¿Y qué visa tiene usted hoy? Ninguna. Tengo un parol por Significant Public Benefit, eso es lo único que yo tengo. ¿Y cómo? Se vence cada año es un proceso para renovarlo, se demora 3 o 4 meses, quedo sin licencias de conducir, sin papeles, sin nada, quedo ilegal en el país 3 o 4 meses, he llegado a estar hasta 6 meses.
para que me renueven mis papeles y los permisos de trabajo. O sea, que yo cada año pierdo mi trabajo y me toca volver a empezar de nuevo. Mire, Tito, ¿y cómo hace para trabajar? Es decir, sin papeles, ¿quién le da trabajo? No puedo trabajar, me toca lo que se dice en el rebusque. Yo he estado 6 meses en el rebusque. Pero rebusque es que en un ballet parking, cuidando. Buscando, he vendido arepas, he limpiado casas, hemos hecho de todas esas cosas que puede contactar uno como cuando no tiene papel. ¿Y su mujer? Mi esposa, ellos lo sacaron. Hay un caso muy especial. Cuando se da la captura de Diego en septiembre, a mí me sacan el 25 de octubre, a mí solo. Yo me reúno con el agente de ICE que recibió la información, porque la información yo la di a ICE, y yo le digo, bueno, yo vengo por mi recompensa, y ellos me dicen, no, es que su caso es del FBI, ICE no tiene nada que ver, entonces su caso es del FBI, para sacar a su familia le tiene que hacer el FBI, tiene que hacerlo todo el proceso es del FBI. Ok, me reúno con el FBI y el FBI cuando le pregunto por mi familia, lo que me responde es que vamos a estudiar el caso. Una semana después me dicen que no, ellos no tienen ningún riesgo, entonces no los vamos a sacar del país. Yo vuelvo y me reúno con la fiscal Bonnie Clapper y le presento el caso, porque yo he hablado con ella, y ella me dice, no, yo le garantizo que le saco a su familia, y mi familia la saca ICE, no el FBI, porque Bonnie Clapper intervino, si no los habían sacado del país. Bueno, pero usted debía tener un policía en el ICE que fue con el que hizo todo. ¿Ese policía qué le dice? ICE lo que hizo, después de que se dio la captura y después de que yo llegué al país, me remitió al FBI y me dijo, ya usted se encarga con el FBI, ya no tiene nada más que ver. Eso fue todo. ¿Yo puedo saber el nombre de ese policía de ICE? Está ya retirado, ya le está retirado, muy famoso compañero de Bonnie Clapper. Usted ya debe saber quién es. ¿Romario? Más o menos, sí. Más o menos. Usted sabe, don Tito, que a mí me toca pues hablar mucho a veces con ellos y pues sí sería interesante saber hoy qué piensa Romario. Promedio. Exactamente, que tanto trabajó con informantes como usted. Bueno, vamos al caso. ¿Usted dónde nace? Yo nací en un municipio del norte del Valle que se llama Toro Valle. Sí. ¿En qué año conoce a Diego Montoya? De toda la vida, porque mi papá era primo de la mamá de Diego, estamos emparentados. Su papá era el señor de la gran puntería, ¿no? Sí, señor, era de los viejos de la vieja guardia de grupo de Orlando Henao, de todos ellos, era de los viejos, bandidos viejos. Sí, gatillero. Exacto. Sí, ¿qué pasó con su padre? Él murió de un infarto cuando yo ya estaba acá, 2 años después de haber llegado a los Estados Unidos. Sí. ¿Él entra a trabajar con don Diego cuando se pelean con Orlando o cómo arranca su padre? No. Él trabajó desde el inicio. El Cartel del Norte del Valle nace con un señor que se llamaba Gerardo Martínez, del Águila Valle. Él fue el patrón de don Hernando, de don Orlando, de todos los que conformaron el llamado Cartel del Norte del Valle. Ellos trabajaron juntos, todos ellos, con el señor Gerardo. Después de eso mi papá trabajó con don Orlando, con don Hernando, hizo algunas cosas hasta para el mismo Pablo Escobar, para el grupo de Pereira, para toda esa gente. Y ya después de Diego terminó al lado de Diego, más o menos en el 90, él terminó al lado de Diego. Y entonces él es quien lo presenta a usted con el patrón. Sí, yo me gradué del bachillerato y me fui a trabajar con don Hernando. Yo hacía parte de la seguridad en el grupo de don Hernando, yo trabajé con él y yo me retiré de ahí y busqué para el lado de Diego. Don Hernando es don Rasguño. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿entra usted con Diego también como gatillero o entra alguna cocina? No. En
seguridad. Yo entré primero a una cocina. Diego tenía una cocina en que hacían 1.500 kilos diarios de cocaína. Y yo entré a hacer seguridad. Yo era el anillo de seguridad externo. Yo entré ahí, estuve 6 meses y me retiré del lado de Diego. Volví a entrar con Diego el día 2 días después de haber matado a Pacho Herrera. Cuando se va a prender la guerra del Cartel del Norte con la gente de Pacho Herrera, Diego, yo estaba sin trabajo, yo lo había buscado 2 semanas antes, y él me llamó ese día y me dijo, véngase, y yo entré a la seguridad de 2 días después de asesinar a Pacho Herrera. Sí. ¿Quién mata a Pacho? Varela. El cabo. ¿Quién mata? Sí, el mal llamado cabo, sí, es Varela por orden de don Orlando. A don Orlando le hacen 2 atentados en la cárcel anteriores a la muerte. Ellos, primero, Pacho le hace un atentado a Varela, entrando a Cali, lo hieren. Eso, ellos hacen unas reuniones, quedan en que no va a haber agresión, que no va a pasar nada. Luego a don Orlando le hacen 2 atentados fallidos en la cárcel, en donde resultaron muertos los sicarios. Y en el último atentado, don Orlando dijo, no, Varela, hágale, luz verde. Varela lo primero que hace, don Pacho tiene la protección de un coronel de la policía, comandante de Palmira. Una semana antes de matar a don Pacho, asesinaron en un asado al coronel y le siguieron con don Pacho. ¿Y a Varela quién lo mata? A Varela lo matan la misma gente del Rastrojo y Comba. Ahí entonces ya Diego queda solo en el patio. No, porque a Varela lo mataron después de la captura de Diego. Antes Varela quedó solo cuando capturaron a Diego. Ah, es al revés. Varela queda solo y Diego capturado. Sí, señor. Bueno, entra usted nuevamente a trabajar con Diego y va ascendiendo hasta llegar a qué posición. Es decir, ¿cuál es el momento? La posición mía al lado de Diego podríamos decirla que era como un canciller, como la parte diplomática. Esa era la posición mía de Diego. Yo iba, vaya a Ralito, hable con la gente de Ralito, vaya reúnase con los mellizos, vaya reúnase con X, Y, Z personaje y vuelvan de mí. La última posición que yo tuve de Diego era como el canciller. Bueno, pero las relaciones allá por cuenta de Ralito, con Castaño, con Don Berna, el famoso kiosco, cuando llegaban todas esas camionetas, esos helicópteros, ¿eso no daba susto? Claro, muchísimo. Uno llegaba a la universidad que llamaban Ralito, que era el kiosco de Ernesto Báez. Uno siempre la reunión, siempre manejó como por el lado del señor Báez, que hizo mucho por terminar la guerra entre Diego y Varela. El gestor de la paz entre Diego y Varela es Ernesto Báez. Y claro, da mucho susto. ¿Y a usted alguna vez allá le tocó hablarle duro a Castaño o a Varela? No, yo nunca me reuní con Varela. Yo tuve yo hablaba de los Castaños, directamente era con el profe, una muy buena relación, llegamos a tener una amistad, él y yo. Con la gente en Ralito, uno maneja una diplomacia, o por eso me pusieron a mí, porque yo manejaba como la diplomacia, y cuando había que decir las cosas que tocaba decirlas, pues las decía uno diplomáticamente, sin necesidad de ser grosero, porque yo estaba solo allá y ellos estaban con un ejército y tampoco podía uno ponerse a pelear. Pero sí se les dijo las verdades a Macaco o a varios comandantes, cuando tocaba decirlo. Bueno, ahora cuéntenos el momento de la traición. Usted tenía una posición privilegiada con Diego Montoya, tenía acceso directo a él, era su vocero ante todos los otros malos. ¿En qué momento usted se le tuerce? Mire, Diego, puedo decir que 5 personas, no más de 5 personas que tenemos acceso directo a Diego. A mí me mandan en noviembre del 2006. Estamos en Magdalena Medio, una reunión que Diego tenía con Rogelio, el mellizo, estuvo Pop, encargado de Berna, mandaron un vocero del profe. Bueno, hubo una reunión allá. Yo estando en esa reunión me llegó un mensaje de un abogado de narcos de Estados Unidos, de los que negocian, muy conocido, que necesitaba hablar conmigo. Habían capturado a un hermano mío en España
y el abogado, cuando capturan a mi hermano, el FBI lo contacta a él y lo único que le piden es que si él puede contactarme a mí. Y yo con mi hermano, yo llevaba 6 años sin hablarme, no tenía nada que ver, ni no tengo nada que ver con él. Y él lo único que hizo fue mandarle la razón, que ese abogado, que mire, que ese señor le necesita hablar con usted. Cuando yo subí a Bogotá a reunirme con el abogado dice, lo que el FBI necesita es que usted entregue a Diego. Yo subí con permiso de Diego, yo le dije a Diego, voy a hablar con un abogado, me mandaron la razón los americanos. Me dijo, vaya. Yo subí y recibí la razón, un caso muy curioso, una anécdota muy curiosa, es que la reunión fue en el Hotel Casa Medina. Cuando voy saliendo, en la puerta es pequeña y veo que hay alguien uniformado que abre la puerta. Cuando miro, me encuentro de frente a centímetros con el general Naranjo. Quedé yo de una sola pieza, muerto de susto porque pensé que nos iban a capturar en el momento. Yo salgo de la reunión y vuelvo al Magdalena Medio y le digo a Diego, no, lo que me pregunta, ¿qué pasó? Y no, que los gringos me van a decir que necesitan que yo los ayude a capturarlo a usted. Y todo quedó ahí, en ese momento. Noviembre del 2006. Sigue pasando y Diego, en 2007, enero, capturan al hermano, a Eugenio. Y a raíz de la captura de Eugenio, ya le sale extradición sale pedido de extradición de Eugenio y dicen a Diego como hacer una purga interna y hace asesinar varios de los muchachos que lo acompañaron en la guerra, que estuvieron con él todo el tiempo, que sabían demasiado. Entonces yo pongo a pensar que si yo soy de los que, si mataron a los que sabían demasiado, yo me lo sé todas. Entonces, desde ahí empieza a entrarme la duda y la semilla. Ahí nace la semilla para esa entrega. ¿Y Diego no comenzó a desconfiar de usted? Claro, muchísimo, se le notaba, por eso era que yo mantenía más la defensiva, porque él se le notaba, después de la captura de mi hermano en España, yo recordé ese día lo que había pasado con los hermanos de Guaca, después de que lo capturaron, el hermano de Gillo, que eso fue el detonante de todo fue en el 2004. En octubre del 2004 estamos en el Magdalena Medio, el jefe de seguridad de Diego en el Magdalena Medio es un hermano de Gillo, de los sicarios de Gillo. Y Diego asesina al sargento, que era un gran amigo mío, el alias de él era el sargento, y lo asesina porque alguien le dice que él es un informante para beneficiar a los Gillos. De ese momento se me dañó el corazón a mí. Tanto que el día que yo estuve en la embajada, yo hablé sobre los $5 millones y recuperar el cadáver de mi amigo que está enterrado en el Magdalena Medio. Que yo les decía, si Diego lo capturan en la negociación de él, que diga dónde está enterrado y que entreguen el cuerpo. Y siempre he pedido por eso y tampoco me han cumplido con eso. Bueno, pero entonces usted dice que se le rompió el corazón. ¿Diego lo comienza a aislar a usted o usted seguía teniendo la...? No, yo seguía teniendo, pero Diego, a partir de junio del 2007, él está en una actitud diferente y yo lo noto a él como alejándose, aunque... Pero Diego, cuando la gente se aleja, la mata. ¿A usted por qué no lo mató? Sería porque estaba de buenas, no sé, no podría decirlo. ¿O porque le guardaba cariño a su papá, a su hermano? No, con mi hermano no tiene ninguna relación. Con mi papá, claro que sí, de pronto por el vínculo familiar y porque, no sé, ahí sí conmigo le guardaba gratitud por las fugas que 2 o 3 veces que nos hicieron operativos, los 2 operativos más grandes que nos hicieron, que fue en el lago Calima y en una finca en Alcalá. Yo fui el que lo saqué Esa fue la que usted lo sacó en calzoncillos, ¿no? No, lo sacamos cargado, en calzoncillo fue que lo capturaron. Nosotros lo sacamos cargado, él estaba borracho en el lago Calima y lo sacamos al hombro, no podía caminar y nos lo llevamos el sargento, yo y otro muchacho, al hombro, cargado, hasta que llegamos al agua y cogimos una lancha y nos logramos salir junto con Miguel Solán. ¿Cuántos kilos llegó a enviar Diego al mes a los Estados Unidos? Pues eso no era que decir mensualmente, pero yo puedo decir que Diego en una época, él tenía una cocina, él la vendía
a Chupeta, a todos los otros narcos, él les llegaba a vender 1.400 kilos diarios que producía su cocina. Entonces aquel entraba a sacar 50.000 kilos al mes. Cuando en las exportaciones, pues no tengo mucho, pero sé que él hacía de 8.000, de 10.000, de 15.000 kilos cada embarque, que lo haría pues cada 3 o 4 meses, pero ese de que mensualmente están mandando, no, eso en esta época no se da. Eso era en otra época, cuando era por vía aérea, que mandaban 15, 20 aviones en una noche. Pero cuando ahora que lo usan más por el agua, es un embarque cada 2 o 3 meses. El negocio con los gringos, ¿cómo es? ¿Cómo? Explíqueme mejor la pregunta. No Usted se sienta con los gringos y le dicen, bueno, usted tiene 2 caminos. O nos lo llevamos a usted, a su familia, se le acaba su vida, o nos entrega a Diego y le damos $5 millones. ¿Ese es el negocio? El negocio es, ellos me dicen, estamos a puertas de abrirle un indictment a usted en los Estados Unidos, entonces me ofrecen como, eso ahorita en Colombia, un derecho de oportunidad o algo así. Principio de oportunidad. Principio de oportunidad, entonces me ofrecen algo así parecido. Me dicen, nosotros tenemos la facultad de presentar cargos o no. A mí me podrían haber presentado cargos por conspiración, porque Diego estaba en ley rico. Entonces, por el solo hecho de pertenecer a la organización, de andar con él o de estar con él, me podrían haber presentado cargos por eso. Y yo me asusté. Aparte de que yo ya venía con mi inquina y con mis cosas por lo que había pasado, por el asesinato sistemático de los amigos, después de la captura de Eugenio, de los muchachos claves, buenos, y yo les dije, bueno, ¿y cómo es? Y me dijeron, no, hay 5 millones de recompensas. Me dijeron, ¿qué quiere? La respuesta, eso en la embajada no tienen que tener el video, porque eso había cámaras en ese saloncito donde estábamos, había 4 cámaras, entonces lo deben tener, porque yo les pregunté, bueno, y yo puedo en algo ayudar, aunque no me hablaba con mi hermano, aunque no tenía nada que ver, yo le dije, bueno, yo en algo puedo ayudar a mi hermano. Y en este caso de Diego Montoya, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Lo que usted quiera. Que yo quiero la plata y que nos saquen del país y que me recuperen el cadáver de mi amigo. Eso fue todo lo que yo negocié con ellos. Cuando yo llego a Nueva York... Pero un segundo, Tito. Señor. ¿Pero eso se firma un documento o algo? ¿O es una simple conversación? Es una simple conversación. Eso fue una simple conversación. Yo creí de ingenuo, pequé de ingenuo y no tuve como una asesoría legal con ellos. Y yo llego a New York y en New York me dice, no, es que usted va para hablar con el FBI, con el fiscal del Distrito Sur de la Florida, porque usted le puede hacer cargo, entonces usted tiene que convencerlos a ellos de que usted... Y como usted habló hoy con ICE y no habló con el FBI, ellos están ofendidos. Y entonces lo que yo digo es que cuántos gobiernos hay en los Estados Unidos, porque yo hablé con una agencia federal en representación del gobierno de los Estados Unidos y me dicen, sí, pero es que fue ICE, no FBI. Entonces me mandan a Miami a hablar con el FBI. Y eso sí fueron reuniones tensionantes, ahí sí empezaron ellos que lo vamos a encarcelar, el fiscal cuando se dio cuenta de que yo era el informante dijo que yo iba a disfrutar esa plata pero en la cárcel, la gente a cargo del FBI, del caso de Diego en esa época, el que estaba en esa época, se ofendido con el abogado que me había llevado la razón, pues le dijo mi nombre y que yo había sido y le contó la historia y ahí es donde empieza a filtrarse mi nombre. A ver, ¿y qué pasa cuando arranca ese ping-pong entre el ICE y el FBI? Usted en la mitad de ese juego, ¿ahí qué pasa? Ahí qué pasa, que me tocó ponerme a hablar con el FBI, a reuniones, a contratar un abogado en los Estados Unidos para que me representara, a rogarles, a estar ahí a esperar a que yo les diera la gana. Entonces me dicen, no le vamos a... La aplicación para la recompensa no se puede hacer porque primero necesitamos que condenen a Diego. Porque si que Diego llegue a los Estados Unidos, vaya a juicio y lo condenen, porque si usted va a hacer usted tiene que sentarse a testificar para el caso de Diego, porque si no le hacemos cargos. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Pues sentarme a esperar a que vea el caso y a que yo les diera la gana de hacer la aplicación para la recompensa. Se supone que le hicieron cuando capturaron a Diego. Cuando capturan a Diego, cuando condenan a Diego, me dicen, no, ahora hay que esperar a que condenen a Capachivo, a la iguana y a Camisa. Digo, ¿yo qué tengo que ver con el Capachivo, la iguana y la Camisa? Eso es otro problema. Yo ni soy testigo del caso de ellos, ni tengo que ver con
con la captura de ellos. Entonces, ellos dicen que hicieron la aplicación, pero la aplicación al Departamento de Estado apenas llegó el año pasado, o sea que es Bueno, pero, el FBI pero Camisa y Capachivo ya, ese tema ya quedó resuelto. hace mucho tiempo, y la iguana Por eso. también. Y la iguana también, así es de que ya no hay razón. No, es que no hay ninguna. No, ellos presentan, la Fiscalía y el FBI presentan a la embajada en Bogotá, porque es el proceso de el título 22, que es el que regula el cuento de las recompensas, que lo he leído por todas partes, que he sentado con abogados a leerlo, y ellos y no dice en ningún momento que tiene que presentar el pasado judicial o tener, para ser acreedor a la recompensa tiene que tener Mire, el Tito, pero pasado ¿no será que limpio. no será que a usted le falta un buen abogado? Pues yo me contraté un abogado, le di $150,000 que tenía, que me recogía un abogado, y el único consejo que me ha dado el abogado, que me dio ese abogado, fue: hay que esperar, no podemos pelear con el Departamento de Estado, porque ellos tienen la potestad de decir si pagamos o no pagamos, y cuando pagamos pueden demorarse 5 o 10 años, entonces espere. Eso es todo lo que un abogado me dijo. Sí. Hablemos ahora de la operación. ¿Cómo se produce la captura de Diego hace 6 años? Diego, mire, en la embajada, lo que yo hice con ellos fue que le hice el croquis del sitio donde estaba. Como yo ya manejaba la seguridad, les dije cómo se manejaba, cuáles eran los puntos de vigilancia, por dónde tenían que entrar, cómo tenían que entrar, el momento para entrar. Y yo lo conocía tanto que les dije: si llegan tal día, a tal hora, lo encuentran durmiendo y duerme así, vestido así y así, y va a correr y va a salir por tal parte. Si él tiene tiempo de salir del cuarto, de la habitación, va a salir hacia tal sitio, y búsquenlo por ahí. Y exactamente así se fue. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba por ahí cerquita, viendo de lejos. ¿Quiénes participaron? En la operación, Sí. solo fue un helicóptero que entró, 15 hombres de un grupo de asalto aéreo del ejército, la Fuerza Aérea, algo así. Y el CTI que entró también, entraron, creo que eran 2 del CTI, y había un apoyo del CTI grandísimo. Los británicos también colaboraron con la inteligencia electrónica, y nada más, pero solo fue el ejército, porque yo pedí que no fuera la policía. ¿Repercusiones de esto en su familia? ¿Mataron a alguien? ¿Amenazaron a alguien? ¿Qué repercusión tuvo esto? O sea, amenazas sí, claro, ha habido, y mucho problema interno, porque pues tenemos familia en compañía. O sea, somos de una misma, tenemos familiares, unos más cercanos, unos más lejos. No ha habido, gracias a Dios, pues la familia inmediata la sacaron del país. Los que quedaron, pues hay unos que no hay relación. La verdad que no tengo relación con nadie más de la familia. Hay algunos que quedaron por allá, pero pues yo también pienso que Diego es consciente de eso. Yo lo conozco, y estuve al lado de él cuando la guerra con Varela y todos esos problemas, y él sabe que él también tiene familia. O sea, él es consciente de eso, que todos tenemos mamá, que todos tenemos hermanos, que tenemos hijos. Entonces pues no, yo no pienso, yo temo por mí, claro que sí, harto, pero que los familiares lejanos que quedaron allá, no creo que me da temor de los que vienen detrás, de hijos, de los menores, o las personas que son como sin experiencia, que no piensan, o están muy jóvenes y no piensan que ellos también tienen hijos, que también tienen mamá, que también tienen, entonces que no debieran como ponerse en eso. ¿A usted qué le han contado de la reacción de Diego cuando supo que usted había sido el traidor? No, nada, no sé de eso. La verdad sí, el detalle de eso no. Yo sé, ellos se dieron cuenta ligero. 3, 4 veces ya tenían idea, y a los 6 meses ellos ya tenían confirmado. ¿Quién heredó el cartel de Diego? En su momento trató de haber como una disputa interna. Capachivo quería coger el poder, Camisa quería su pedacito. La iguana ha sido un tipo que es un campesino que dedicado a su pedazo, no quería sino su pedazo de tierra, él no quería poder ni quería nada. Y Diego tenía un secretario, Anita, que era como la persona que iba a estar podría estar pendiente de sus cosas. ¿Usted cree que quedan caletas de Diego en el valle? Entonces, Diego tiene, claro, él tiene sus cosas, ellos tienen.
todo lo deben haber movido. En el momento en que empezaron a darse cuenta de que yo era el informante, todo lo movieron y todo lo cambiaron. Mire, explíquele a Alberto porque él a veces no me cree de los apodos. A Camisa, ¿por qué le dicen Camisa? Camisa fue porque la primera reunión que Diego tuvo con... El apodo es el señor de la camisa roja. Cuando la guerra con Varela, la primera reunión que él tuvo con Diego, él llegó con una camisa roja. Entonces él salió de la reunión y luego mandó una razón. ¿Y quién manda esa razón? No, el señor de la camisa roja, el señor de la camisa roja. Y así quedó, el señor de la camisa roja. ¿Y a Capachivo quién le puso Capachivo? Ah, no, ese apodo creo que lo tiene Capachivo, es de los bandidos viejos de Colombia. Ese apodo lo debe tener, ese apodo es más viejo que yo. Tito, hábleme ahora de las relaciones de ustedes cuando usted hacía parte de la organización de Diego con las autoridades. Danilo, Hombre, Diego... Danilo era de quién, de Varela. No, Danilo era de todos. Danilo en su momento era que ellos eran uno solo. Varela, Diego, todos eran amigos. Cuando vieron a Varela, Diego le dio el apoyo total en la guerra con los Pachos. Diego les giró a Varela varias veces. Cuando mataron al hermano de Don Pacho en Venezuela, Tony, Diego dio $1 millón colaborándoles a ellos. Ellos eran uno solo. Y Danilo era amigo de todos, pero Danilo era más allegado, o en su momento fue muy allegado a don Hernando. Yo creo que el apoyo a él se lo dio don Hernando. Él era del lado de don Hernando, terminó asociado con Varela y con Tocayo, pero él era muy llavería de don Hernando. ¿Quién mata a Danilo? Diego. Bueno, o sea, Diego dio la orden y la operación la hizo Huaca y Camisa, junto con los sicarios eran el Perro y Gentil. ¿Qué se hizo Gentil? Los mataron al Perro, a Gentil lo mataron en una guerra interna que hubo después entre el flaco Gerson y Capachivo, y el Perro lo mandó a matar a Capachivo. Bueno, muere Danilo, que había pasado por todas las organizaciones y era el coronel más importante en ese momento de la policía. ¿Con quién se quedan ustedes en la policía? No, porque cuando muere Danilo, ya Danilo llevaba 2 años en el lado de Varela, y ya llevamos 1 año de guerra con Varela y ya había muchas tensiones, o sea que no era el contacto, pero Diego tenía coroneles y tenía a nivel local, lo que era el norte del Valle, pues él manejaba todo, comandante que llegaba, comandante que se le pagaba, a nivel departamental tenía, y a nivel nacional también tenía. Él llegó a tener el Dijín, el segundo de la Dijín, a tener mayores, coroneles, en altos puestos, muy altos puestos. Deme nombres. Vamos, le voy a dar uno pues ahí ya pero Jaime Gutiérrez, el coronel Jaime Gutiérrez, era nómina de Diego, que era segundo en la Dijín. ¿El coronel Gutiérrez estaba en la nómina de Diego Montoya? Claro. ¿Por qué cree que no pudo hacer curso de ascenso general? Cuénteme del IMPEC. El IMPEC, este es chistoso. El IMPEC capturaron a Eugenio. Y yo mismo personalmente recogí al general retirado Morales, que era el director del IMPEC, y a un general... O sea, el director del IMPEC se monta en un carro de un bandido. Claro, lo recuerdo en el reporte en Pereira. Y junto con otro general retirado que tiene problemas con el Palacio de Justicia, Ramírez. El general Ramírez, sí. Ajá, ellos dos, yo los recogí, no solo se montaron el carro de un bandido, fueron y se reunieron con el segundo hombre más buscado en el top 10 del FBI. Yo fui y los reuní con Diego, los llevé a la finca a 7 de la noche, estuvieron sentados en el dobio, hable, coordinando la fuga de Eugenio. Pero un momentico. El director del IMPEC, el general Morales, y el general Ramírez llegan a Pereira, se montan en el carro del canciller del bandido mayor, los lleva a la casa de él en el dobio y se sientan a negociar cómo van a hacer la fuga del hermano de Diego. Claro, en una finca, claro, así exactamente. Y piden $5 millones, les dan $500,000 de adelanto y se van. Y que no, tengo que irme rápido porque formación a las 7 de la mañana, yo tengo que estar allá antes de la formación, yo tengo que ir rápido. Yo los llevo, ellos van en el primer vuelo de Pereira, los tengo a las 6 de la mañana del aeropuerto y se van y se robaron los $500,000.
porque luego ¿A usted le contaron lo de los $500,000 o usted vio? No, pues sí, yo estaba en la reunión cuando Diego llamó y autorizó y dijo $500,000 para el arquitecto. Así pusieron al general Morales, el arquitecto. Así fue la chapa que le pusieron y autorizó los $500,000 y todo eso se coordinó con ellos ahí directamente. Sí, señor. Pues imagínese usted cómo quedará la audiencia de escuchar esta historia. ¿Y la fuga no se pudo hacer? No, ellos se robaron la plata. Están en eso y luego capturan a Diego y ya hasta ahí llegó la fuga. Eugenio está haciendo 30 años aquí en Estados Unidos. Mire, para la captura de Diego, ¿usted nunca habló con autoridades colombianas? No, yo no hablé con un solo colombiano. ¿Y por qué usted se metió con el ICE y no con la DEA o con el FBI? Porque a Diego le habían hecho le han infiltrado 6 o 7 personas. Todos los que infiltró el FBI, incluyendo a 2000, que se ha hablado de él, que estuvo aquí en Estados Unidos, que vino, habló con el FBI en Estados Unidos, nunca habló con un colombiano y de todos se dio cuenta Diego y a todos los mataron. Entonces, pues yo estaba ahí, yo pensé como un poquito más y la única agencia, Diego en su vida había oído hablar de ICE. Yo creo que él no tenía idea que era ICE y cuando yo veo que Romedio es de ICE y que tengo la oportunidad de hablar con él, de una y le hice con ICE y yo lo que les exigí es, el FBI trabajaba con la DIJÍN, operación que hacían con la DIJÍN, operación que Diego se enteraba una semana antes. Entonces, ni que tuviera que ver el FBI, ni la DEA, ni la DIJÍN, y así fue, y mire que se dio la captura. A mí me contó un funcionario de la embajada que usted había dicho que la operación la hacía, pero sin la policía. ¿Por qué desconfiaba usted de la policía? Primero, por 2 factores, porque la policía no lo iba a capturar vivo. La policía no iba a capturar vivo a Diego. Y segundo, porque toda operación que hacían con la DIJÍN se filtraba. Entonces, por ese motivo. Relación Eduardo Restrepo con don Diego. Ellos tuvieron relación, bloque Tolima. El socio. Sí. El socio. Yo conocí a Eduardo Restrepo como en el 94. Diego tuvo unas cocinas en el Tolima, por allá cerca, o Venadillo, por allá. Y el socio trabajó con Diego, eran amigos, eran conocidos. Yo lo vi varias veces reunido con Diego. El socio el socio, ese Eduardo Restrepo era socio de Pispi. Y ellos trabajaron juntos mucho tiempo y tuvieron mucha amistad. En la guerra del socio echó para el lado de Varela, estuvo al lado de Varela, luego mandaba razones de que no, que él se retiraba, que él no ayudaba, entonces trató de ser como neutral, aunque le tenía mucho miedo. Al lado de Varela hubo mucha gente porque le tenía mucho miedo, entonces le tocaba aportarle, pero el socio no hizo operaciones militares ni nada en la guerra, solamente aportó para Varela, y él era conocido de Diego, sí, claro. ¿Qué tuvieron que ver ustedes con el caso del hermano del general Naranjo en Alemania? El hermano del general Naranjo es muy sencillo. Diego tenía información. Diego se le metió en la cabeza que Naranjo era su enemigo por la muerte de Danilo, que Naranjo recibía del lado de Varela y buscó pruebas, recibía plata de Varela y buscó pruebas por todos los sitios y nunca las pudo conseguir. Eso era un rumor, eso es una leyenda urbana que siempre hubo sobre Naranjo, de que Naranjo estaba ayudando a Varela. Era amigo de Danilo, eso sí lo podemos decir, todo el mundo lo sabe, que Naranjo era amigo de Danilo, y Diego se da cuenta de que el hermano de Naranjo, él buscando la caída de Naranjo, se da cuenta que el hermano de Naranjo está en España y que tiene relaciones con personas vinculadas con narcotráfico y que mantiene por ahí pegado de gente que anda en eso, y él coordina y lo cargaron, le metieron unos kilos en el carro y ahí van a dar la captura, pero eso sí fue coordinado. Es decir, que Diego ordena cargar al hermano del general Naranjo, le monta el positivo. Exactamente. Mire, por estos días estamos hablando mucho de, otra vez, las relaciones de los políticos con los carteles por cuenta de la investigación del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué políticos manejaban ustedes? Diego, yo solamente lo he reunido con 3 senadores en ejercicio,
en varias ocasiones lo había reunido con Rocío Arias, con Williams y Cachá, que él es casado con una prima hermana de Diego, con una hermana de Felipe, y con el senador Arenas, que ese sí era como de la casa. Políticos como de alto rango, que yo lo haya visto, Diego dice que tenía relación con otros políticos y que él aportaba para campañas, pero yo no puedo, nunca lo vi, nunca lo supe. De alto rango que yo sí los vi reunidos con él, esos 3 senadores, siendo senadores. ¿Cómo así que el senador Arenas era de la casa? Sí, no, el senador Arenas iba y venía casi que semanalmente. El senador era la punta de lanza para atacar al general Naranjo. El objetivo del senador Arenas era tumbar al general, al coronel en esa época, creo que no había sentido todo. Oh, sí, ya era general, a Naranjo. ¿Qué supieron ustedes del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Ya que se han recogido unos testimonios en donde la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado se habría acordado con Carlos Castaño y precisamente con los jefes del Cartel del Norte del Valle, en donde el jefe máximo era su jefe. ¿El qué tuvo que ver con esto? Vea, lo de Álvaro Gómez, pues muy poquito tengo para decir, pero primero Carlos Castaño no tuvo nada que ver en eso. Antes, a raíz del enojo de Carlos Castaño por el asesinato de Álvaro Gómez, fue que esto como que se ventiló, empezó a salir. Pero Carlos Castaño nunca, él se dio cuenta después del asesinato de Álvaro Gómez y fue la persona que tuvo una reacción negativa hacia eso. No, pues es que lo que dicen es que se molestó muchísimo. En ese famoso kiosco que usted fue varias veces, hubo una gran discusión con Berna y con los autores intelectuales del asesinato, que eran los del norte del Valle, porque Castaño se opuso a ese asesinato. Pero bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Diego tuvo que ver con el asesinato? No. Diego se enteró que don Orlando había dado la orden de maestro cuando mataron a Álvaro Gómez del jefe era don Orlando, por encima de todos ellos. Entonces Diego era uno más. Por encima de Diego. De Diego, de Varela. Bueno, es que Orlando, hay que hablarlo claro, Orlando ha sido el gran jefe de jefes. Es el papá de los pollitos. Exactamente. Orlando sí mandó matar a Álvaro Gómez. Le voy a decir muy sencillo, pues de esto es un caso que está en desarrollo y no le puedo decir muchas cosas, pero le voy a decir de la forma más sencilla. Don Hernando Gómez está diciendo totalmente la verdad. Todo lo que don Hernando dice no tiene nada de mentira. Eso es todo lo que yo le puedo decir del caso. Pues es gravísimo porque ese es el testimonio, columna vertebral del caso Kacerowski, la declaración de Rasguño. Es decir, ¿usted no le da un margen de error a Rasguño? No, señor, ninguno. Cuando usted dice ese caso está en desarrollo y no me quiero pronunciar, ¿es porque usted es testigo también de Kacerowski? No, con el señor Kacerowski yo nunca he hablado, pero sí me han contactado por el FBI a preguntarme. Pues yo soy un testigo de oídas, no tengo que decir tampoco. Lo único que soy de oídas por ser el canciller de Diego, y Diego cuando se entera de lo de Álvaro Gómez, lo que me dice es, yo era muy amigo del flaco Ariel, del Diablo, y me dice, va a averiguar si esto es verdad. Entonces yo me voy con el flaco que me cuente la historia, y el flaco ahí mismo me contó. Pero yo, no tengo nada más que decir así de eso. Bueno, pero es que no se movía una hoja en Cartago sin la autorización del Diablo, ¿no? Exactamente. El flaco era muy importante. ¿Diego dio plata para alguna campaña presidencial? En la de Samper todo el mundo dio plata. ¿Usted recuerda cuánta plata dio Diego? No, yo en esa época estaba con don Hernando. Y yo sí sé que don Hernando sí dio plata para la campaña. Para esa campaña. Pero, Hernando, ¿a qué políticos frecuentaba? No, don Hernando también tenía lo que era de políticos del norte del Valle. Don Hernando sí era que don Hernando tenía más manejo, más visión en ese sentido, más manejo de políticos, más manejo institucional. Era un tipo como más visión, era un tipo mucho más inteligente. Pero sí tenía claro, muchas cosas, muchos políticos que... Es cierto lo que ha encontrado el investigador Kacerowski, que el gran enlace con los políticos era una persona muy reconocida en la zona y muy representativa de la clase política del Valle. ¿Ignacio Londoño? Don Hernando, todo lo que ha dicho es verdad. Todo lo que él ha dicho es verdad. Sí. Pues esta es la historia de Tito, un hombre al que le deben $5 millones. Fue el hombre que entregó a Diego Montoya
así lo han reconocido las autoridades, pero por un tema de, no sé, de papeleo papeleo entre las agencias. ¿Qué va a hacer? Democracia política, dicen las agencias. Sí, burocracia de las agencias. ¿Qué va a hacer con 5 millones de dólares, Tito? Primero hay que esperar a que aparezcan, porque yo veo eso más embolatado que un berraco. Pero el señor... Ya no creo. El señor Bronsfield dijo la semana pasada en estos micrófonos que Estados Unidos jamás ha incumplido sus compromisos. Sí, pero entonces si lleva 6 años y si les da por esperar otros 6 años, ¿ya para qué? Sí, ellos no han terminado, ellos dicen que no han, pero les voy a poner un ejemplo. El enemigo público número 1 de los Estados Unidos era John Dillinger en su época. Ofrecieron una recompensa por la cual pagaron solo $500 a la persona que la entregó, la deportaron, a la mujer que la entregó la deportaron. Eso está en la historia. Tito, en últimas, con esa deuda que le tienen, ¿usted qué le recomienda a los informantes que pueden ayudar a capturar a los actuales señores de la droga, ahora que la cosa está otra vez tan caliente, sobre todo en el norte del Valle? ¿Negociar con ICE, con FBI, no negociar, hacer qué? Vea, mire, si usted está metido en el mundo del narcotráfico y usted no ha pasado la línea de no retorno, usted piensa de que está a punto, o está a tiempo todavía de negociar, usted piensa en su familia un poquito, lo mejor que usted puede hacer es negociar. Si usted dice que se retira y que no, pero en 10 años, en 5 años vuelven y le sale su pastel. Entonces, si usted puede negociar, si está a tiempo de negociar, le recomiendo negociar, pero asesorados, muy bien asesorados, porque las cosas tienen que ser muy claras. O sea, a usted le dicen, hay una recompensa de hasta $5 millones, ¿verdad? Que pueden subir hasta 5, pero entonces ya dicen que tienen que evaluar el nivel de riesgo, que tienen que evaluar esto, venga, y la otro, que es que la gente no sabe. Lo primero que le dicen ya cuando usted ya entra, que le van a pagar la recompensa, es que usted tiene que pagar los impuestos sobre esa plata, y los impuestos de $5 millones son como $1,5 millones o más de dólares, y eso no se lo dicen a usted cuando están sacando el folleto de recompensa. Usted que piensa que la plata que le van a entregar es libre, y eso no, usted tiene que pagar impuestos. Cuando el momento en que le vayan a pagar, va a haber alguien de impuestos ahí, del IRS, y le va a decir, usted se acuerda que esa plata tiene que pagar impuestos, y si no paga los impuestos y se lo meten a la cárcel. Tito, pero debieran decirle a la gente, se va a demorar, eso del proceso mínimo. Dicen que lo mínimo son 14 meses. La recompensa de Alfonso Cano demoraron 4 meses para pagarla. La de este señor de Massachusetts que cogieron, que lo buscaron tantos años, Bulger, se demoraron 4 meses para pagarla. La de Salomón Camacho Mora la pagaron en 8 meses. Muchas recompensas. ¿Y qué pasa con la mía? Entonces, que se puede demorar 6 años, se puede demorar 10 años. Ahí yo tengo conocimiento de un abogado de Miami que está trabajando un caso de otra recompensa que tampoco la han pagado, y ya hay una demanda del Departamento de Estado. Tito, pero usted dice que le recomienda negociar a los que no han pasado la línea de no retorno, pero si alguien había pasado la línea de no retorno, ese era usted. Entonces, ¿tenemos que concluir que usted está arrepentido de haber entregado a Diego? No. Yo no había pasado la línea de no retorno porque yo no tenía ningún indictment. Yo no tenía ningún cargo. Yo estaba todavía a tiempo de tener un principio de oportunidad. ¿De qué masacres usted podría confirmar Diego Montoya es responsable? La de Trujillo. ¿La de Jamundí de quién fue? Hombre, la masacre de Jamundí, la de los policías. Sí. Hombre, eso, ni Diego no tuvo lo mínimo que ver ahí, y eso está muy tergiversado. ¿Qué pasó en Jamundí? El coronel del ejército, Carvajal, creo que es el apellido, estaba buscando a Capachivo para matarlo. Él estaba, mire que los abogados que él tuvo en su momento, tuvo unos abogados que eran del grupo de Varela. Estaba buscando a Capachivo para matarlo. Ellos están emboscados, Capachivo se da cuenta de que lo están esperando, de que tiene una emboscada, ya le habían hecho un envío en otra finca anterior, y él sabe que lo están esperando por allá, por donde Capachivo se metía. ¿Qué hizo Capachivo? Les mandó un informante en la Dijín, vea que Capachivo está en tal sitio, y ellos se fueron a buscar a Capachivo, y en el momento se chocaron, y los de la Dijín no llevaban orden, no llevaban nada, y se chocaron con la policía, con el ejército, y los mataron. Pero no, Diego no tuvo nada que ver en Jamundí. Pero sí en Trujillo. Eso fue total. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen?
La guerrilla del ELN empezó a extorsionarlo y él no les quiso dar plata y le hicieron un intento de secuestro a la mamá y al hermano. Ellos salieron de la finca y por minutos le cayó el comando que los iba a secuestrar y a raíz de eso fue que arrancó todo. Señor Tito, muchas gracias por atendernos y por su testimonio a propósito de denunciar que, a pesar de que está confirmado que usted entregó a Diego Montoya, como lo reconocen las autoridades, por un problema de comunicación entre las agencias, le deben sus $5 millones. Ha sido usted muy amable y ojalá que le paguen. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Muchas gracias, señor Tito. Ahí lo tiene, Alberto, el responsable de la captura de Diego. ¿Qué tal la relación de estos señores con la policía, Alberto? Recoger al director del IMPEC en su carro. Este señor. Me parece escandaloso todo y repugnante que una persona que estuvo en el mundo de la delincuencia pueda expresarse con esa libertad para negociar millonarias recompensas, porque naturalmente eso desmoraliza a la sociedad y por eso estamos tan enfermos, porque eso no puede ser, ¿no? Un relato como el que acabamos de escuchar es absolutamente inaceptable y escandaloso. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo con toda la tranquilidad en medio de una riqueza exagerada y que pues no pasara mayor cosa para algunos? Otros pues están muertos o están presos, pero es evidente que en ese mundo se movió una cantidad de recursos y de autoridades que, repito, dejan desmoralizada una sociedad. Sí, ¿y cuántos hombres de la policía no perdieron su vida en esta lucha? ¿Cuántas personas inocentes no cayeron? ¿Cuántos kilos de droga no se produjeron o se siguen produciendo? Pero en esa época dominaban estos jefes del norte del valle, su relación con la clase política, su relación con las autoridades. Y esta es la misma situación de Salcedo, Alberto, el hombre que entrevistamos en el caso de Miguel Rodríguez. Exactamente igual. Su hombre de confianza un día es abordado por las autoridades norteamericanas y le dicen, mire, ¿usted ayuda o le armamos un indictment en los Estados Unidos? Pues sí, son tipos de menor tamaño en el mundo del narcotráfico, pero les arman un caso en Estados Unidos, o más bien recibe $5 millones y lo entrega. Salcedo lo entregó. A propósito de estos temas, el canal Caracol en su nuevo programa periodístico estará presentando algo que ya escuchamos aquí en la W. Aquí escuchamos a la familia de alias La Quica y a La Quica sobre el caso del avión de Avianca. En el nuevo programa